Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, no sé si solo me pasa a mí, pero en mi lista de libros para el verano siempre dejo hueco para una lectura que me entre por los ojos. Con esto quiero decir, a mí me encanta ese ritual de ir a la librería, ¿no? Después que una vez he comprado todos los de mi lista, pasearme por las estanterías y de repente fijarme en una portada y darle una oportunidad a ese libro. Bueno, las cifras de podcast existentes se cuentan en plataformas por millones en todo el mundo. Documentales, conversacionales, ficciones sonoras. Y en un ecosistema tan variado, bueno, pues es muy difícil destacar, ¿no? Sobre todo hacer que te descubran, comenzar a crear una comunidad. Pero ojo que no hay que desesperar porque sí que hay herramientas. Hoy vamos a hablar de lo primero que ven nuestros oyentes a la hora de elegir un podcast que reproducir: la portada. ¿Es importante tener una buena estrategia creativa a la hora de hacer y distribuir un podcast? Pues ya os digo yo que sí. Vamos al lío. Bueno, hoy me acompañan en este Podium Insight Cristina Real, manager de la agencia Player. Cristina, hola. Hola, ¿qué tal? Aarón Feliu es director de arte también en la agencia Player. Hola, Aarón. Buenas, ¿qué tal todo? Y Lourdes Moreno Cazalla, que es productora ejecutiva en Podium Podcast y la encargada de toda la distribución. Lourdes, hola. Buenos días, hola. Bueno, ya lo avanzaba antes, ¿no? Que la imagen es eso, lo primero que vemos cuando estamos en un buscador de una plataforma. Pero desde lo profesional, los que entendéis, ¿por qué es importante la imagen en un podcast? Sí, pues bueno, pues como bien sabemos, dentro de los formatos sonoros, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias que tiene el podcast, y es que le confiere identidad y sentido y coherencia respecto al contenido. Y al final, pues esa imagen refuerza el mensaje, refuerza la conexión con el target y te permite pues un poco conectar con el público con el que quieres en esas plataformas, ¿no? de contenido que, como sabemos, están todas repletas de millones de historias, y crear marca, ¿no? Que es un poco el gran reto que siempre tiene un poco cada podcast, cada proyecto. Sí. ¿Sí, Aarón? Sí, no, efectivamente, el diseño es una herramienta, ¿no? Una herramienta de enganche, ¿no? Con el ojo del espectador. ¿Y qué pasa? ¿Qué problemática se encuentra la portada? Pues que está en una amalgama, en un mosaico, ¿no? En las plataformas donde está el espectador, pues se siente abrumado por todo ese contenido, ¿verdad? Entonces hay que conseguir, ¿no? Enganchar, conseguir atraer el ojo del espectador y tratar de que escuche un poco el contenido, ¿no? Eso es un poco la idea. Hay un valor competitivo porque te tienes que diferenciar del resto de portadas, y hay un valor también de conexión porque tienes que buscar la fidelidad, tienes que buscar la empatía, ¿no? Buscar esos estímulos, ¿no? Para conseguir captar esa atención del usuario. Antes, Chris, señalabas lo de crear marca, ¿no? Y a la hora de crear marca, aquí, Lourdes, la distribución es algo fundamental, sobre todo porque hace que crees recuerdo, ¿no? Que crees también un hábito, porque lo que hay que hacer es que la gente esté pendiente, ¿no? De que tú estrenas o de que tú existes, que te descubran y que estás ahí. ¿Qué es lo que hay que fijarse, ¿no? O qué son los puntos así como clave en los que fijarse para hacer una buena distribución? Bueno, a ver, lo importante al principio es el descubrimiento, ¿no? Y como decía Cristina y Aarón, el 62% de la gente que escucha un podcast dice que lo hace porque le llama la atención la portada. Entonces ahí como que tiramos mucho el arrojo y intentamos que sea gráficamente como muy potente y que aparezca también el título, porque el título es muy, muy seductor. Y para la distribución, está claro que hay que activar, pero sobre todo retener, conseguir que la gente vuelva y vuelva semana a semana o episodio a episodio, ¿no? Y ahí sí que es muy importante toda la labor gráfica que se realiza, pues a nivel de redes sociales, de recuerdo, etcétera. Y como curiosidad, en algunos estudios hemos visto que 2/3 partes de los podcasts que hay publicados tienen la cara de una persona, o sea que es algo como muy, muy curioso. Que llama la atención poner cara, o sea, a la gente. Que al final somos como muy humanos. Esto que decías al principio de me fío de la portada, ¿no? Pues y fíjate que muchas de las portadas de los libros que también están poniendo como muchas imágenes
representaciones figurativas. Interesante esto. Nosotros en Podium en concreto, sí, los conversacionales son los que más suelen tender a tener una cara, ¿no? En la portada, varias caras en ese caso. Aarón, Cris, ¿existe una arquitectura a la hora de hacer una cover? Sí, pues efectivamente se ven ciertos recursos, ¿no? Que ya están como un poco estandarizados dentro de lo que es esa estructura de cover y que tienen también ciertas restricciones o incluso ciertas características como muy propias, ¿no? Al final sabemos que tenemos que tener un signo icónico, ¿no? Que es ese momento gráfico y central y que tiene que tener ese poder de atracción. Y ojos, en este caso, como dice Lourdes, esa persona que representa un poco esa parte como pilar central de una cover. Tienen que tener también ese signo un poco de productoras, marcas, etcétera, que suelen tener siempre las mismas áreas de situación. Y, por supuesto, el signo lingüístico o titular, ¿no? Que tiene que cobrar un protagonismo importante, porque al final un poco la llamada y la clave también del podcast es ese título, siempre intentando ser sintéticos, concisos, que cobre un protagonismo como muy potente para también en reducciones tener una consistencia. Y un poco más o menos esa es la estructura de una cover que suele haber. Uno de los casos también, estaba pensando, Lourdes, a raíz de las cifras que dabas, muchas veces utilizamos o tenemos en el portfolio podcasts que ya existían, ¿no? Estos podcasts que en temporadas anteriores estaban, lo hacían por su cuenta, sin una productora independiente, y de repente se adhieren al catálogo de Podium. Claro, aquí existe esta creatividad de, vale, ya tenemos una base, ya existe, digamos, una carátula predefinida que ya conecta con su audiencia, mayor o menor, y hay un reto también, ¿no? A la hora de empezar no desde cero, sino desde el 1 a crear esa comunidad o esa distribución o esa nueva imagen, porque las covers no son estáticas. Exacto, lo que hacemos son como evoluciones y esto hay algunos casos que son muy interesantes y que Cristina nos puede contar, por ejemplo con las hijas de Felipe, ¿no? Que ellas ya tenían una imagen muy característica y muy potente y nosotros pues lo que hicimos fue como enmarcarlas, ¿no? Dentro de un camafeo o algo así que hace como que demostrar que están como en una nueva etapa. O con Menudo Cuadro, que ahí sí que hicimos una labor de diseño, ¿no? Cris, cuéntanos un poco esa etapa. Además, ellos querían constantemente cambiar su portada, contraviniendo lo que le decíamos de, no, hay que asegurar también, porque el recuerdo viene también de esa marca. Pero bueno, nos adaptamos también a los creadores, por supuesto. Bueno, Aarón sabe también que con Menudo Cuadro hubo un reto, ¿no? Porque, venían del cuadro desde el punto de vista más ornamental, más barroquito y tal. Y el reto era modernizar, ¿no? Exacto. Sí, justamente lo que comentáis, el reto está en preservar un poco ese golpe de memoria, es decir, siempre mantener esa percepción de marca que tienen también los hosts y tratar de darle un poquito un enriquecimiento, una variante un poquito más fresca o más contemporánea, pues siguiendo un poco también los tiempos y tal. Entonces, bueno, en el caso de Menudo Cuadro, efectivamente, teníamos de ese cuadro un poquito más abigarrado y quisimos darle un punto de síntesis, jugar con los cromatismos, hacerlo así un poquito más pop. Entonces nos parecía interesante ahí como juego para articular luego con esa idea de marquito que se preserva y luego el fondo que va cambiando junto con unas geometrías de apoyo, pues oye, enriquecíamos el contenido, dábamos flexibilidad también y por supuesto en la seriación, en los diferentes capítulos íbamos evolucionando la portada, ¿no? Con esos cromatismos y geometrías, apoyado también siempre en la persona entrevistada. Mira, ahí te recojo el guante, Aarón, un segundo, porque justo has dado en el punto de lo hacíamos también de manera por capítulos, ¿no? Claro, esta es una de las dudas, voy a hacer un poco de influencer, pero es me preguntan mucho, me están preguntando mucho y es real. Claro, hay muchas veces que la gente, cuando estás hablando de podcast y le interesa este mundo, te pregunta, ¿es necesario que haya una cover distinta en cada episodio? Aquí voy a cederle el guante a Lourdes y luego respondéis vosotros también. Pues, a ver, necesario no es, pero obviamente si tienes una buena percha, por ejemplo, la imagen del protagonista, si es una entrevista, ¿no? Pues eso puede ser algo como muy, muy interesante. Pero en otras ocasiones no lo hacemos. Por ejemplo, en Saldremos Mejores estamos más centradas en el grafismo y en la potencia de la imagen de Nerea y de Inés y crear esa marca más potente y solo cambian el título, ¿no? Pero en otras ocasiones sí que hemos hecho lo de la imagen
imagen de cada episodio. En las ficciones, por ejemplo, a mí sí que me parece como para saber que estás cambiando de episodio, ¿no? O por lo menos ese recuerdo de, ay, me quedé por el 4, me quedé por el 5, ¿no? Sí, efectivamente. La estrategia visual se puede trabajar, pues eso, en cada episodio como un punto también de interés, como un punto de transmitir una continua renovación. Entonces, es súper interesante, no solo a nivel narrativo en las ficciones, que cobra, por supuesto, como dice Lourdes, mucha más importancia, porque, oye, hay una evolución y lo interesante en el planteamiento de las imágenes es que cobre un poco de sentido en paralelo a la historia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, también un caso que nos pareció también súper chulo e interesante, el de Territorios Improbables, que había una evolución, no era narrativa, porque como se hablaban de unos espacios así extraños, bizarros, pues hicimos unas construcciones de paisajes también muy surrealistas, ¿no? Que rozaban ahí el dadaísmo casi, ¿no? Y, pues bueno, efectivamente, en cada episodio iba evolucionando, iba cambiando, y eso enriquecía claramente el contenido a la hora también incluso de generar un pequeño punch de atracción para el espectador, ¿no? Para el oyente. Hay otro caso también que hacemos, que es el de Arsénico Caviar, sí. que es súper curioso cómo en cada episodio tiene casi más potencia que la propia portada del podcast, ¿no? Siempre recordaré la del sexo, que son 2 moscas, o sea, contra el sexo. Sí, ahí es el punch justo. Mira, pues hablando de Arsénico Caviar, que además, bueno, nos tocan todos los que estamos hablando ahora mismo muy de cerca, pero todo el simbolismo, antes os iba a preguntar si hay una especie de sinestesia a la hora de hacer, por ejemplo, los colores en un podcast. Es como, este podcast me suena azul o amarillo. En el caso de Arsénico todo está muy pensado, también el color, pero para poner un ejemplo sobre la mesa, ¿no? Que seguramente a la gente que nos esté escuchando o viendo es lo que le interese, ¿no? Ver la realidad. ¿Cómo fue la creación de ese universo narrativo visual que hay con Arsénico Caviar? A ver, la cuestión con Arsénico, pues es que venía muy dada por el propio titular del podcast, ¿no? Y aquí también Lourdes lo sabe, que tuvimos ahí un proceso creativo como de ir reformulando, pero bueno, el color en este caso yo creo que estaba como muy pautado ya por el propio titular y bueno, aquí lo que se juega al final también. Es que hay que decir que el color de fondo es el arsénico, o sea, que en el siglo XVIII muchas paredes de casa se pintaban con arsénico por temas para evitar pestes y temas de salud, y la gente moría por arsénico, o sea, por el componente. Y ese era el color de arsénico que aparece en muchos tapices y en muchos lienzos que podemos ver. Entonces, a partir de esa base empezamos a construir todo el proyecto. Sí. Eso es. Aparte, otra cosa que siempre se trabaja, ¿no? Internamente a nivel creativo es un poco también ver un poco qué colores inundan la categoría, pues, de conversacionales, de ficciones, porque también tienes un poco que diferenciarte dentro de lo que es el resto de podcast. Y en este caso, pues es verdad que pues el color arsénico estaba clarísimo y se intentó crear también luego ese contraste con el amarillo y tratar un planteamiento como de identidad muy cañera, ¿no? Que se ha ido evolucionando con los episodios, como dice Lourdes. Sí, el elemento simbólico cobra también una importancia, el tema de la lata, esa contraposición, ¿no? Esa yuxtaposición entre algo que es aparentemente comestible pero a la vez es tóxico, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida con el que acabamos resolviendo la portada, y luego en el resto de episodios efectivamente era jugar un poco también con la metáfora, con la idea simbólica. Por ejemplo, en el episodio contra la ambición pusimos un globo, ¿no? Que siempre tiende a ascender hasta el punto en que estalla y se va todo al carajo, ¿no? Entonces, un poco esa idea de jugar con los recursos metafóricos, las exageraciones, los contrasentidos, un poco para ganar, ¿no? De nuevo ese punto de interés con el oyente. La ironía, que también es un tema que se trabaja mucho dentro del podcast, un poco todo eso son los valores que se quieren trasladar con la imagen. Y para hacerlo desde el inicio, hemos hablado del caso de Arsénico, pero claro, cuando nos llega un proyecto también nuevo, algo sobre lo que queremos empezar a hacer, ¿no? Todo ese universo, digamos que esto es muy de agencia, ¿no? Muy sobre todo de agencia de a lo mejor comunicación o de publicidad, el briefing, ¿no? El famoso briefing. Aquí es un briefing un poco interno, pero sí que en cierto modo hay una referencia, o sea, sí que hay
una especie de mood board, ¿no? O sea, para conseguir crear ese universo narrativo que no solo va a representarse en la carátula, ¿no? En la cover como estamos hablando, sino en el caso de Arsénico, que es lo que traíamos en última instancia, las entradas, ¿no?, del programa, esas columnas, también van en un formato de vídeo con texto acompañado, ¿no?, de esa línea gráfica que tiene el podcast. En el caso de Canónicas, por ejemplo, que es otro donde las ilustraciones o las covers tenían una parte fundamental, ¿no?, en todo el proceso creativo, porque a cada una de las mujeres, cada uno de los episodios se les dio una flor, y dentro de ese universo además hablábamos en Twitter de diferentes aspectos de la época victoriana que se trataban en el podcast y demás. Claro, aquí el briefing es muy amplio, pero ¿cómo sería, bajando un ejemplo, 3 tips en los que hay que tener en cuenta o en los que hay que fijarse para crear un buen diseño con una buena distribución? Porque ahí hay que trabajar muy mano a mano, Lourdes. Bueno, siempre digo que tengo la suerte de que ya con Cristina y con Aarón nos entendemos a la perfección y entienden desde el principio cuál es la personalidad de cada podcast. En el caso de Canónicas fue un proyecto muy chulo, además lo disfrutamos muchísimo porque descubrimos que queríamos hacer elementos transmedia solo para redes. Entonces sí que teníamos planteado que cada entorno tenía que ser diferente, aunque al final convergía. Y desde luego, bueno, Cristina puede contar un poco mejor y Aarón cómo fue el proceso creativo porque solo teníamos la imagen de una sola de las víctimas de Jack el Destripador y la foto era terrible, ¿no? Entonces tuvimos que crear todo ese universo. Pues con Canónicas, en este caso, pues es verdad que estábamos con una serie como documental True Crime como muy dura, ¿no?, en la que hablábamos de esas mujeres que se perdieron sus vidas. Y en la parte de imagen siempre se intentó dar protagonismo a ellas, no a Jack el Destripador, y trasladar un poco la esencia como ellas, como personas y como mujeres, con esa línea botánica que se creó, con esas flores, con esos ornamentos un poco de la época también. Ese homenaje también en sí, ¿no? Siempre va vinculado una muerte a una flor, ¿no? Entonces es como rendir ese tributo a esas mujeres también, de una forma también sutil, muy metafórica, como hablábamos, y generamos a partir de ahí un código visual donde cada flor representaba a la mujer, etcétera. Entonces iba creciendo, íbamos... componíamos también con la idea de titulares de aquellas revistas de la época. Entonces, bueno, nos parecía una combinación interesante a la hora de generar ese universo visual. De hecho, creamos hasta los Penny Dreadful Pods, porque claro, los Penny Dreadful eran las revistas de el caso de la época y bueno, lo rehicimos a nivel audiovisual. Que una vez más también se contrapone entre esos tonos pastel, esas flores que tenían los episodios del podcast, con esas imágenes, ¿no?, reales de los periódicos de la época, pues muy cruentas, vaya, o sea, eran, aparte de en blanco y negro, eran, bueno, pues eso, muy sórdidas. Sí, al final yo creo que es un trabajo que es muy fino y que retrata la personalidad de cada episodio y de cada proyecto, y sobre todo que tengan consistencia. Yo creo que esa es la clave y el reto que tenemos a nivel de diseño y de distribución. Ahí, con esto creo que está quedando bastante claro la conversación, pero otra de las preguntas que suele hacer la gente es la distribución y todo el trabajo creativo que hay detrás, tanto visual como de comunicación. ¿El podcast nace con él o se va haciendo a medida que vamos haciendo el contenido? Que esto creo que a la gente, por lo que nos está escuchando, creo que está bastante claro, al menos cómo lo hacemos, pero para vosotros, ¿qué opináis, Lourdes? Yo es que vengo de formación de gestión de proyectos y para mí desde el inicio, o sea, cuando ya arrancamos con tema de guiones, del planteamiento y demás, ya empezamos con el diseño gráfico. O sea, primero llamo a Ana, la abogada, para hacer los contratos, y luego llamo a Cristina y le digo, oye, que tenemos este proyecto y tenemos que ir empezando a pensar, ¿no? Entonces, desde el principio antes incluso de ver guiones, o con el primer guión ya estamos pensando cómo va a ser la distribución, cuáles son las perchas, el tema de redes, comunicación, etcétera.
Es importante, Chris. A vosotras igual, o sea, tenéis todo ese planteamiento, ¿no? Desde el inicio, como decía Lourdes, porque luego ya una cosa es programar o ver cuándo hacemos esas salidas, ¿no? Esas activaciones, pero lo que es la estrategia de comunicación, tanto de visuales como de contenido, eso está creado meses antes, muchos meses antes de que la gente pueda darle al play al episodio, ¿verdad? Bueno, desde el inicio en que surge esta conversación, ¿no? Va a venir este proyecto, ya intentamos, pues yo creo que todos, desde Podium hasta nosotros, sumergirnos un poco en lo que es la historia para ver un poco más arriba, más allá de la cover, qué va a conllevar, ¿no? Todo un poco el desarrollo que vaya después. De hecho, por ejemplo, con Titania, porque como también es un ejemplo guay en cuanto a imaginario de podcast, en ese sentido estábamos pensando hasta en detalles como cómo es el logo de Ada, cómo va a ser un poco toda la parte de audios que se van a hacer, toda la parte de audiogramas que se van a trasladar luego en redes, cómo va a ser un poco todo ese imaginario que va a envolver un poco cada pieza, ¿no? Que luego se va a aterrizar en lo que es en la parte de comunicación. Sí, exacto. Es hacer un poco de la experiencia que comentamos también siempre aquí en la agencia, hacer algo inmersivo, ¿no? Es generar un universo donde no solo la imagen permanece, perdura en la portada, sino que se extrapola, se extiende, pues eso, a una forma de representar unos audiogramas, a una banda sonora, como en el caso de verdad de la firma de Dios, poniéndole también una portada. Es decir, eso no solo depende de la agencia, sino es claramente de la estrategia de Podium. Entonces es crear, pues eso, darle solidez al proyecto y tratar de, pues, enriquecer mogollón el contenido a todos los niveles. Mira, ese punto habéis sacado a colación las ficciones sonoras y creo que es un universo muy interesante que tratar visualmente, porque aquí lo que estamos haciendo es, igual que existe el cine mudo, es un cine ciego. Aquí sí que la imaginación, pese a que los actores evidentemente son personas de carne y hueso, no tanto como en los libros, pero sí que todo el imaginario, todo el universo donde se mueven, como solo tenemos la voz, podemos imaginarlos como nosotros queramos. Antes habéis puesto el ejemplo de la firma de Dios, donde cada episodio, en este caso, sí que tenía una carátula diferente, en la que había una persona, pero no nos importaba tanto la persona, sino la personalidad que fuera englobada dentro de lo que es el proyecto al completo. Tenemos ejemplos como en Guerra 3, donde además sí que la carátula era fija, pero luego tenemos El Gran Apagón, donde venía de digitalizar cuadros directamente. Claro, aquí en las ficciones sonoras es como, supongo que para vosotros, Chris, Aaron, es todo el universo creativo a vuestra disposición, porque no ahí sobre todo hacemos distopías, porque gusta mucho una distopía, entonces ahí tenéis toda la libertad del mundo, pero las ficciones, ¿cómo lo planteáis a diferencia de otros géneros? A ver, las ficciones efectivamente tienen que responder a un contexto mucho más narrativo. Es verdad que la ficción, bueno, está claro que es una historia, se aproxima mucho al lenguaje fílmico, al lenguaje del cine, ¿no? Entonces siempre, pues, es importante visibilizar a los personajes, porque en ciertas circunstancias pues son gente con mucho tirón también. Entonces, oye, eso siempre gana, ¿no? Como comentaba también antes Lourdes. La historia se está contando, hay una evolución en esa historia, entonces correlativamente esos episodios también tienen que responder a esa historia, ¿no? Entonces se trabaja mucho con la idea del guión, es decir, nuestro proceso también en la agencia, recibimos guiones, recibimos ya ediciones casi cerraditas, entonces ya un poco con eso ya hilamos un poco el concepto no solo de la portada, sino del resto, cómo se va a articular en el resto de episodios. Eso consideramos que es importante y es muy distintivo, ¿no?, del lenguaje de ficción. Lourdes, ¿tú qué opinas de las ficciones sonoras? ¿Cómo es distribuir la ficción sonora? También es distinto, incluso a la hora, ya esto parece un punto muy tonto, pero incluso en la distribución tenemos que pensar desde el primer momento en el que los episodios no cargan, o sea, no tienes el último el primero, sino que el primero es el último. A ver, aquí tenemos siempre pues el debate la gente se ha acostumbrado a ver las series tipo Netflix, donde están todas a disposición desde el principio, y hay mucha gente que le gusta eso, ¿no?, de pegarse el atracón. Y nosotros, que siempre optamos más por el modelo HBO, ¿no?,
que sería el de semanal, o sea, cada semana lanzar un episodio, dejarlo reposar, crear todo este entorno gráfico que nos decía Aarón y Cristina, o sea, que cada episodio tenga como su propio trayecto y que podamos generar esa conversación con la gente que sí que les gusta escuchar cada semana, engancharse. Y ahora la que hemos tenido más reciente ha sido Titania, donde hemos visto que realmente sí que estaba la gente muy pendiente y ahora está todo el mundo diciendo, y ya me la he escuchado entera de nuevo, o sea, se han escuchado semanalmente y ahora la han escuchado de corrido, ¿no? Entonces, es un reto. Con la firma de Dios, además, teníamos otra parte interesante porque teníamos el conversacional que era desmontando. En fin, ahí sí que hicimos muchísimo desarrollo de imágenes, de grafismos para vídeos con los audiogramas, también con Titania, ¿no? Entonces, sí, yo siempre digo que las ficciones son la joya de la corona. Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a llegar al final de esta conversación porque estamos ya en tiempo, pero antes de irnos, cada uno, pensad algún podcast que visualmente queráis que la gente entre a ese universo porque lo creáis que es como un buen ejemplo de todo lo que hemos estado hablando para ir despidiéndonos. Aarón, Cris. Es complicado, es que jolín, son todo hijos, ¿no? A papá o a mamá. Son todos hijos, pero es verdad que, a ver, que por ejemplo la firma de Dios, aunque la mencionemos tanto, pero es que realmente el proyecto fue tan chulo, o sea, para mí solamente había un ítem de brief que era como, esto hay que tenerlo en cuenta y es un poco la narrativa y la parte, o sea, cómo va a sonar esto, o sea, el tono narrativo del podcast es que determinaba todo, ¿no? Entonces, esa gran novedad de esa forma de contar la historia se tenía que trasladar en la cover y para mí la firma de Dios es como un ejemplo que el resultado yo creo que es súper guay. Pues ya tenéis, mira, una recomendación para el verano, no solo ver las imágenes, también escucharla, que ya está completa y tiene un ondas, cuidado. Dos, no uno, dos. Vale. Pues sí, si me permitís, bueno, también La Esfera es otra de las ficciones, siempre es verdad que vamos a tirar por ficciones que son como las más jugonas, como comentaba también Lourdes, ¿no? Claramente La Esfera también nos gusta mucho, pues es un lenguaje muy sintético, ¿no? La idea de representar ese elemento que aparentemente es algo misterioso, dejarlo de fondo y luego que aparezca la protagonista en esta nueva temporada con el conflicto este nuevo que hablábamos siempre de que es una nueva temporada, hay que transmitir renovación, novedad, algo diferente, pero que haga alusión siempre a la edición anterior, que recuerde mucho a la marca esencia. Entonces, bueno, pues en La Esfera, la temporada 2 ha sido también muy divertido el planteamiento porque, pues eso, preservando y dándole esa nueva lectura con esa idea de humo para generar ahí esa pequeña intriga nueva. Entonces, bueno, nos parece también una de las favoritas. Totalmente. Lourdes. Valencia Destroy, bueno, es que si tiramos ahí... Yo, no imposible uno, o sea, yo por decir uno, Territorios Improbables, creo, lo hemos comentado de pasada, pero me parece que supimos hacer muy bien esa personalidad, esa metáfora, ese tono humorístico y además es que era una metáfora de cada una de las portadas de los episodios, ese era para no perdérselo. Y no puedo dejarme, por ejemplo, Hay Campaneras, que le hicimos una renovación, o sea que el podcast de Lidia, que en la pandemia había sido todo un éxito y aquí nos inventamos todos los pañuelos bordados, o sea, creo que hay algunas cosas, o sea, ahora que estamos entrando más en faena, pero que nos tenemos que ir, pues sí que estoy recordando como algunos elementos que han sido como muy claves. Sí. Bueno, no ves, yo como estoy de moderador, pues no tengo que elegir y... ahora elige. No, es que es verdad, de lo que habéis dicho todos, no sabría elegir uno. Voy a ser muy políticamente correcto. No, pero es verdad, tenéis todo el verano para disfrutar de las ficciones, de los conversacionales, de los documentales. Tenemos un catálogo... Chapo, que no es que lo diga yo, que también. Pero bueno, que lo dicen todos los que hemos recomendado tienen algún premio, por algo será. Bueno, Cristina Real, Aarón Feliu, Lourdes Moreno Cazalla, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en este Podium Inside y gracias a los que estáis al otro lado, pues viéndonos o escuchándonos. Feliz verano.